Hay momentos en la vida que se quedan grabados en el alma como cicatrices invisibles. Momentos que, por más años que pasen, siguen doliendo cuando los rozas con la memoria. Para mí, ese momento llegó un jueves de otoño, en el salón de mi propia casa, rodeada de personas que creía conocer, pero que en realidad eran desconocidos con mi misma sangre. Me llamo Amalia Rivas. Tengo 68 años y vivo en Salamanca. Lo que voy a contaros quizá cambie para siempre la forma en la que veis a vuestra familia. Antes de llegar a ese día, necesito que comprendáis quién era yo. Nací en un pequeño pueblo de la sierra, donde desde niñas nos enseñaban que la familia era lo más sagrado. Mi madre me enseñó a cocinar, a bordar, a cuidar, pero sobre todo a amar sin condiciones. Y yo lo hice. Amé sin medida, sin preguntas, sin límites. Me casé joven con Julián, un hombre trabajador que soñaba con darles a nuestros hijos todo lo que él nunca tuvo. Vivimos juntos durante 42 años. No fuimos ricos, pero jamás nos faltó lo esencial. Teníamos una casa modesta en las afueras, con un jardín donde yo cultivaba geranios y rosales, y 3 hijos que eran nuestra razón de vivir. David, el mayor, nació cuando yo tenía 25 años. Siempre fue reservado, muy inteligente y con una ambición que se le notaba incluso de niño. Quería llegar lejos. Estudió Derecho con una beca, y nosotros trabajábamos sin descanso para que no le faltara nada. Julián en el taller mecánico y yo dando clases particulares de costura. Cada sacrificio parecía tener sentido cuando lo veíamos estudiar hasta la madrugada. Después vinieron Laura y Mateo, 3 hijos, 3 mundos distintos. Pero David siempre fue el que más me preocupaba, el que menos abrazos pedía, el que escondía sus emociones como quien guarda un tesoro peligroso. El día de su graduación, Julián lloró de orgullo. Aún recuerdo su traje gastado pero limpio, su sonrisa abierta. Yo llevaba un vestido verde que cosí especialmente. Éramos felices con nuestra sencillez. Los años pasaron. David se convirtió en un abogado de éxito. Se casó con Marta, una mujer de buena familia que nunca me miró con verdadero cariño. Siempre sentí que para ella yo era la suegra de barrio. Callé. Una aprende a callar mucho cuando ama. Julián murió hace 6 años de un infarto fulminante. Aquella mañana desayunamos juntos, y por la tarde ya no estaba. Sobreviví, como sobrevivimos tantas mujeres que lo dan todo, y luego deben aprender a vivir con el eco del silencio. Laura se había mudado a Barcelona por trabajo. Mateo vivía con su familia en un barrio cercano de Salamanca y me visitaba cada semana. Pero David se fue alejando poco a poco. Sus visitas se volvieron esporádicas. Siempre había un viaje, un compromiso, una reunión importante. Yo seguía viviendo sola, en la misma casa donde habíamos criado a nuestros hijos, una casa que ahora me quedaba demasiado grande, llena de fotografías, de ecos y de recuerdos que ya nadie compartía conmigo. Seguía cuidando los geranios y rosales que Julián había plantado para mí. Cada flor que brotaba era como una carta de amor enviada desde donde él estuviera. El dinero nunca abundó, pero Julián fue previsor. Tenía un seguro de vida modesto y algunos ahorros que guardó en silencio durante años. Cuando falleció, descubrí que había dejado exactamente 42.000 euros en una cuenta que yo desconocía. Para nosotros era una fortuna, para otros, calderilla. Con ayuda de Mateo, que trabajaba en un banco, invertí ese dinero con prudencia. No toqué ni un céntimo, lo dejé crecer. Era mi seguridad para los años que me quedaban y, en el fondo, lo veía también como una futura herencia para mis 3 hijos. Los meses se hicieron años. Mi vida era tranquila, casi rutinaria. Iba a misa los domingos, cuidaba mi jardín, leía novelas que me prestaban en la biblioteca del barrio y disfrutaba de mis nietos cada vez que me visitaban. Ellos eran mi alegría, mi motor silencioso. Hace 6 meses, todo cambió. David me llamó un viernes por la noche. Su voz sonaba distinta, emocionada de una forma que no supe descifrar. Me dijo que tenía una noticia importante y que vendría al día siguiente. Hacía tanto que no compartíamos un rato juntos que mi corazón se llenó de ilusión. Llegó el sábado con Marta. Entraron en casa
con una solemnidad extraña. Nos sentamos en el salón, con los muebles de siempre, limpios pero antiguos, y las cortinas que yo misma había cosido hace más de 20 años. David no perdió tiempo. Me dijo que un primo lejano de Julián, al que apenas habíamos visto un par de veces, había fallecido sin hijos y, para sorpresa de todos, había dejado una herencia considerable. Como Julián ya no estaba, la herencia pasaba directamente a David, Laura y Mateo. ¿Cuánto?, pregunté con voz temblorosa. 30 millones de euros, mamá, dijo David, mirándome a los ojos. Y hay más. 1 millón de euros extra para ti. Sentí que el mundo se detenía. Marta sonrió, pero no con ternura, sino con frialdad. La reunión formal con todos los herederos será en mi casa, dijo David con un tono que pretendía ser entusiasta. Invitaré a algunas personas cercanas, una pequeña celebración. Asentí, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar. 1 millón de euros para mí, una mujer de 68 años que nunca había tenido más de unos pocos miles en su cuenta bancaria. ¿Estás bien, mamá?, preguntó David. No sonaba realmente preocupado. Sí, hijo. Solo sorprendida respondí. Cuando se marcharon, me quedé sentada en el salón durante horas, mirando las fotografías colgadas en las paredes. Julián y yo el día de nuestra boda. Los 3 niños en sus cumpleaños, en las Navidades, una vida entera atrapada en marcos antiguos. Julián solía decir que el dinero es como el agua. Cuando hay poco, todos se adaptan. Cuando hay demasiado, algunos se ahogan. No sabía entonces cuán proféticas eran aquellas palabras. El viernes llegó más rápido de lo que imaginaba. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo color beige, los pendientes de perlas que Julián me había regalado en nuestro 10º aniversario. Quería verme digna, no ostentosa. Mateo pasó a recogerme. Viajamos en silencio hasta la casa de David, en las afueras de Salamanca. Al llegar, había varios coches aparcados, coches caros que brillaban bajo el sol de la tarde. Dentro, la casa estaba llena de gente, abogados, colegas de David, amigos de Marta. Laura ya había llegado desde Barcelona y me abrazó fuerte. ¿Estás nerviosa, mamá?, un poco admití. El abogado, un hombre mayor llamado Arturo Menéndez, pidió silencio. Todos nos reunimos en el salón. Sobre la mesa de centro había una carpeta de cuero con el sello del bufete. Buenas tardes, comenzó con voz firme. Estamos aquí para la lectura oficial del testamento del señor Augusto Rivas, fallecido el 18 del mes pasado. Explicó asuntos legales, impuestos y procedimientos. Luego llegó al núcleo. 30 millones de euros divididos equitativamente entre David, Laura y Mateo. Cada uno recibiría aproximadamente 10 millones después de impuestos. Hubo aplausos y Marta descorchó champán. Adicionalmente, continuó Arturo elevando la voz, existe una disposición especial. El señor Augusto ha dejado 1 millón de euros adicional, destinado a la señora Amalia Rivas, en reconocimiento a su dedicación familiar. Me entregó un sobresellado. Tomás sonreía con orgullo. Laura tenía lágrimas en los ojos, pero cuando busqué la mirada de David, lo que vi me heló. Rabia contenida detrás de una sonrisa fingida. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era breve. Querida Amalia, la dignidad silenciosa es un tesoro raro. Este dinero es un reconocimiento a eso. Úselo con libertad y respeto. Debería haber sido un momento hermoso. Pero en sus ojos ya se estaba gestando la tormenta. La forma en que David me miraba desde el otro lado del salón me decía claramente que ese millón no era un regalo, era el comienzo de una guerra silenciosa. Esa misma noche, cuando todos se marcharon y Mateo me llevaba de vuelta a casa, mi teléfono sonó. Era David. Mamá, tenemos que hablar sobre ese dinero. Mañana voy a tu casa. Tengo una propuesta que te va a interesar, dijo antes de colgar, sin darme siquiera oportunidad de responder. Mientras miraba la oscuridad a través de la ventanilla, supe que algo se había quebrado entre mi hijo y yo. No sabía todavía cuán profundo sería el abismo que se abriría bajo mis pies, pero lo intuía. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, repitiendo en voz baja las palabras que no paraban de dar vueltas en mi cabeza. 30 millones de euros.
David me había explicado que el proceso legal tardaría algunas semanas, que habría documentos que firmar, trámites que completar, pero que la herencia era real. Cada hermano recibiría poco más de 10 millones de euros después de impuestos. Marta sonreía todo el tiempo con esa sonrisa perfecta que siempre me pareció helada. Hablaba de viajes, inversiones y una casa nueva en la zona exclusiva de Salamanca. David la escuchaba con los ojos encendidos de una emoción infantil. Yo solo pensaba en Julián. Él habría dicho algo sencillo y sabio. El dinero no cambia quién eres, solo revela quién siempre fuiste. Los días siguientes fueron extraños. David me llamaba constantemente. Hablaba de abogados, cifras y plazos con un entusiasmo que no le conocía desde hacía años. Laura también llamó desde Barcelona, emocionada e incrédula. Mateo vino una tarde a casa. Nos sentamos en la cocina, con café recién hecho, como tantas veces. «Mamá, esto es una locura», dijo con los ojos brillantes. «Nunca pensé que algo así nos pasaría. Voy a pagar la universidad de los niños por adelantado. A Laura le compraré la casa que siempre soñó. Y abriré el restaurante familiar del que tanto hablamos». Sonreí. Mateo siempre fue el más bondadoso, el que heredó el corazón noble de su padre. Y tú, mamá, no te preocupes más por nada. Yo me encargo. David organizó una reunión familiar para el viernes, cuando el abogado entregaría los documentos finales. Será algo íntimo, mamá. Vendrá Laura, Mateo, algunos amigos, dijo con una voz cálida que por un instante me devolvió la esperanza. Me preparé con esmero. Un vestido beige elegante, el cabello recogido con cuidado y los pendientes de perlas que Julián me regaló en nuestro aniversario. No imaginaba entonces lo que esa noche traería consigo. Nuestro 20º aniversario siempre fue un recuerdo cálido, así que esa tarde quería verme bien. Quería que David se sintiera orgulloso de su madre. Mateo pasó a buscarme a las 5 en punto. Condujimos juntos hasta la casa de David, una residencia grande en una zona de Salamanca que yo apenas conocía. Cuando llegamos, había varios coches aparcados en la calle. Coches caros, brillantes bajo la luz de la tarde. Parece que invitó a más gente de la que imaginaba, comentó Mateo mientras buscaba sitio para aparcar. Entramos. La casa era impresionante. Pisos de mármol, techos altos, lámparas de cristal que colgaban como racimos luminosos. Marta nos recibió con su sonrisa educada, pero fría. «Amalia, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. David está en la sala con el abogado y algunos invitados». La sala estaba llena. Reconocí a varios. Colegas de David, amigos de Marta, personas que solo conocía por fotografías. Laura ya había llegado desde Barcelona. Me abrazó con fuerza. Se notaba cansada, pero feliz. David estaba de pie junto a un hombre mayor de traje oscuro, el abogado Arturo Menéndez, encargado del caso. Sobre la mesa de centro descansaba una carpeta de cuero llena de documentos. «Mamá», dijo David acercándose y dándome un beso en la mejilla. «Qué bien que estés aquí. En unos minutos haremos oficial todo esto». Me senté en el sofá junto a Mateo y Laura. Marta ofrecía copas de cava. Algunos invitados hablaban en voz baja, expectantes. Había una tensión extraña en el ambiente, como si el aire estuviera cargado antes de una tormenta. El abogado carraspeó. «Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Menéndez y he sido el encargado de gestionar la herencia del señor Augusto Rivas. Como saben, esta es una situación poco común, pero muy afortunada para los herederos». Mientras hablaba de impuestos y trámites, mi mente divagaba. Miraba a David, tan serio, tan adulto. Recordaba al niño que lloraba cuando suspendía un examen, el niño que se refugiaba en mis brazos cuando tenía pesadillas. «Ahora bien», continuó el abogado, «procederé a leer los términos específicos del testamento». Sacó varios papeles y comenzó a leer. 30.200.000 euros, divididos en partes iguales entre David Rivas, Laura Rivas y Mateo Rivas. Cada uno recibiría 10.730.000 y 3.333 euros. Hubo aplausos, risas, abrazos. Marta descorchó una botella de champán. Entonces Arturo levantó la mano pidiendo silencio. «Hay una última cláusula que debo leer.
una cláusula que el señor Augusto dejó especialmente establecida. El murmullo se apagó. Todos miraron al abogado con expectación, y en ese instante supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El abogado carraspeó. Su rostro se volvió serio. La cláusula dice textualmente: es mi voluntad que la señora Amalia Rivas, madre de los herederos, reciba 1.000.000 de euros, de forma inmediata y sin condiciones. El silencio fue absoluto. Al principio no comprendí. ¿1.000.000? Laura fue la primera en reaccionar. «Mamá, es para ti», exclamó abrazándome. Mateo sonreía emocionado, pero cuando miré a David, mi sangre se heló, mandíbula tensa, ojos oscuros. A su lado, Marta había perdido su sonrisa perfecta. «Debe haber un error», dijo David al abogado. «No lo hay», respondió Arturo. Augusto dejó instrucciones claras. Valeria... «No, Marta», intervino molesta. «Eso reduce nuestra parte». «En absoluto», replicó el abogado. «La suma está aparte». Debería haberme sentido tranquila, pero la mirada de David me atravesaba. Algo se había roto. Me tomó del brazo con voz suave pero afilada. «Mamá, necesito hablar contigo». En un estudio al fondo de la casa, nos quedamos frente a frente. «No voy a aceptar ese dinero si te molesta», dije. «No es eso», contestó, pero su tono decía lo contrario. «No tiene sentido. Apenas conociste a mi tío. ¿Por qué te dejaría 1.000.000? ¿Estás segura de que no hubo algo más?» Su insinuación me golpeó como una bofetada. «Tu padre y yo fuimos fieles 38 años», respondí conteniendo las lágrimas. «Que mi propio hijo dude de mí, eso duele más que todo». Pidió perdón torpe, sin mirarme. Volvimos a la sala. Laura y Mateo estaban preocupados. Marta hablaba con el abogado. Ya no había celebración, solo tensión. 3 días después, un lunes, escuché su coche frente a mi casa. Estaba podando los rosales cuando David apareció con un maletín. «Buenos días», mamá dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En la cocina, con el aroma del café llenando el aire, desplegó unos documentos sobre la mesa. «He pensado mucho. 1.000.000 es mucho dinero, pero puede desaparecer si no se maneja bien. Tú no tienes experiencia con inversiones». «Yo sí. Tomás puede ayudarme», repliqué. «Tomás trabaja en un banco pequeño», mamá dijo con desdén. «Esto es otra liga». Golpeó los papeles con el dedo. «Quiero que firmes esto. Me das poder legal y yo invierto el dinero por ti. Tendrás una renta mensual asegurada. Confía en mí». Y entonces lo supe. Mi hijo no estaba ofreciéndome ayuda. Me estaba quitando el control. «Con esto te daría 3.000 euros al mes para que vivas tranquila», dijo David, empujando los papeles hacia mí. «El resto crecería con el tiempo. Es lo más inteligente». Miré los documentos sin entenderlo del todo. «¿Quieres que te entregue el dinero?» «No es entregármelo, mamá. Es administración profesional. Soy abogado. Tengo contactos con los mejores asesores financieros. Puedo convertir ese 1.000.000 en 2, incluso en 3. Pero necesito tener el control legal para moverlo cuando aparezcan oportunidades». Algo se revolvió dentro de mí. «Hijo, te agradezco, pero prefiero mantener las cosas simples. Puedo dejarlo en una cuenta segura». David rió con frialdad. «¿Una cuenta de ahorro? Con la inflación actual perderías dinero cada año. Es tirarlo a la basura». «Entonces buscaré un asesor independiente», dije con calma. «¿Y cómo sabrás que es confiable?», subió la voz. «Hay miles de estafadores esperando a personas como tú, sin experiencia. Al menos conmigo sabes que soy tu hijo, que jamás te haría daño». La forma en que pronunció esas palabras me inquietó. «Necesito pensarlo, David». Su expresión cambió. «No hay mucho que pensar. Es sentido común». Se detuvo, mirándome fijamente. «A menos que no confíes en mí». Ahí estaba la trampa. Si decía que no, era desconfianza. Si decía que sí, le entregaba todo mi futuro. «Claro que confío en ti, hijo, pero esto no es sobre confianza». «Sí que lo es», interrumpió. «Tomás ya te llenó la cabeza con sus ideas. Siempre ha sido celoso. Quiere controlarte». «David, eso no es justo», repliqué. «Tomás solo quiere controlarte», remató con rabia.
Haz lo que quieras. Vine a ayudarte porque te quiero. Si prefieres escucharle, adelante. Pero no llores cuando lo pierdas todo. Se levantó bruscamente, recogió los documentos y, sin despedirse, salió. Escuché el motor alejarse mientras el silencio llenaba la cocina. Me quedé con la taza de café frío entre las manos, preguntándome si era yo la equivocada o si mi hijo ya no era el mismo. Esa misma tarde llamé a Mateo. «Mamá, no firmes nada», me dijo con voz firme. «Si realmente quisiera ayudarte, buscaría un asesor independiente. No pediría el control de todo. Esto no está bien». «Pero es mi hijo», susurré. «El dinero cambia a las personas, mamá. A veces revela quiénes realmente son». Aquella noche no dormí. Recordé a David niño, febril, en mis brazos, y el corazón se me encogió. ¿En qué momento perdí a ese niño? O quizá nunca existió y solo vi lo que quise ver. Pasó una semana sin saber nada de David. No llamó, no escribió. Era como si mi existencia hubiese desaparecido de su vida, simplemente porque no hice lo que él quería. Laura me llamó desde Barcelona, preocupada. «Mamá, David me llamó», dijo con la voz temblorosa. «Me dijo que tomaste manipula y que te estás volviendo paranoica. ¿Qué está pasando?» Le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «No puedo creerlo», susurró al fin. «David realmente está haciendo esto. No quiero que os enfrentéis litigio. Sois hermanos». Mamá respondió firme. «No estás loca ni manipulada. Estás protegiendo lo que es tuyo. Y tienes derecho». Sus palabras me dieron fuerza. Decidí que no firmaría nada, que buscaría asesoría profesional independiente y que tomaría mis propias decisiones. Lo que no sabía era que David ya había tomado las suyas. 2 semanas después llegó una carta certificada. Era miércoles. El cartero me pidió firmar el recibo. El sobre era grande, con el membrete de un bufete que desconocía. Mis manos temblaron al abrirlo. Leí la primera página, luego otra y otra más. Era una demanda de interdicción. Mi propio hijo pedía que se me declarara incapaz de administrar mis bienes. Alegaba que sufría deterioro cognitivo, paranoia y comportamiento irracional, y, por supuesto, él se ofrecía como tutor legal. Había declaraciones. Una de Marta, afirmando que me vio confundida durante la reunión de la herencia, otra de una vecina que aseguraba haberme oído hablar sola en el jardín, incluso una nota médica de un doctor al que nunca había visto, insinuando problemas de memoria. Todo era mentira, pero estaba escrito, sellado y firmado. Me senté en el sofá. El sobre cayó al suelo. Y, por primera vez en 5 años desde la muerte de Julián, lloré sin control. No lágrimas discretas, sino un llanto hondo, animal, que nacía desde el alma. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo el hijo que crié con mis propias manos podía hacerme esto? Todo por dinero. Miré las fotos en las paredes. Cumpleaños, graduaciones, navidades. En todas David sonreía. En todas yo lo miraba con orgullo. El teléfono sonó. Era Mateo. «Mamá, ¿estás bien? He estado llamándote toda la mañana». No pude responder. Solo lloré más fuerte. «Voy para allá. No te muevas». 20 minutos después, mi hijo bueno estaba en la puerta. Cuando le mostré los documentos a Mateo, su rostro cambió por completo. Había visto a mi hijo enfadado antes, pero nunca así. «Esto es ilegal», dijo con voz temblorosa por la rabia. «Esto es un abuso. Voy a hablar con David ahora mismo». «No, hijo, por favor, no quiero más peleas». «¿No quieres peleas?» Su voz se quebró. «Mamá, él está intentando robarte, quitar tu dignidad, tu libertad. No podemos quedarnos callados». «Pero es tu hermano», susurré. «Un hermano no hace esto. Esto lo hace un extraño», respondió con frialdad. Mateo se quedó conmigo todo el día. Llamó a Laura y le explicó la situación. Ella tomó el primer vuelo desde Barcelona. Para esa noche, mis 2 hijos menores estaban conmigo en el salón, planeando cómo defenderme del mayor. Laura contactó a un abogado amigo suyo, Fernando Salazar, un hombre honesto que aceptó revisar mi caso sin cobrar por adelantado. «Señora Amalia», me dijo al día siguiente, «esta demanda es débil.
No hay evidencia real de deterioro cognitivo. Las declaraciones son circunstanciales. Pero será doloroso. Será público. ¿Está preparada? No tengo opción, ¿verdad? Respondí. Siempre hay opciones. ¿Puede negociar con su hijo? No lo interrumpí con firmeza. No voy a recompensar su crueldad. Si quiere pelear, pelearemos, pero con la verdad. Fernando asintió. Entonces empezaremos con evaluaciones médicas independientes. Los días siguientes fueron un torbellino. Neurólogos, psicólogos, geriatras, todos me sometieron a pruebas de memoria, razonamiento y orientación. Fue humillante tener que demostrar que no estaba loca, pero superé cada examen con resultados excelentes. Su hijo no tiene caso, me dijo Fernando al revisar los informes. Cualquier juez verá que esto es una estrategia de control, no una preocupación real. Una tarde, mientras esperaba en una consulta, lo vi. David. Estaba allí, seguramente con sus propios peritos. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un instante suspendido en el tiempo en que pudo haber dicho, «Perdóname, mamá», pero no. Bajó la vista y siguió caminando como si yo fuera una desconocida. Esa noche entré en su antiguo cuarto. Aún guardaba sus trofeos, fotos y un viejo guante de béisbol que Julián le había regalado. Lo tomé entre mis manos. Recordé cuando tenía 8 años y aprendí a atrapar la pelota en el jardín. Tenía determinación, esa que hoy usaba en mi contra. «¿Qué te hice, hijo?», susurré en la oscuridad. «¿Dónde te perdí?». No hubo respuesta. Solo quedaba el silencio de una casa demasiado grande para una mujer demasiado sola. La fecha de la audiencia preliminar se fijó para 3 semanas después. Fernando me preparó con cuidado. David y sus abogados intentarán provocarla, hacerla parecer emocional o inestable. Mantenga la calma. ¿Y si no puedo? ¿Y si me derrumbo al verle mintiendo sobre mí? Entonces mostraremos lo que es. El dolor de una madre traicionada, no la inestabilidad de una mente enferma. Los días previos fueron los más largos de mi vida. No dormía, apenas comía. Laura se quedó conmigo. Me preparaba las comidas, me cubría con una manta cuando me quedaba en silencio frente a las fotografías. «Vas a estar bien», mamá me repetía. La verdad siempre gana. Yo quería creerle, pero sabía que la verdad y la justicia no siempre van de la mano. David tenía más dinero, más contactos, más poder. La noche anterior a la audiencia, pasé horas revisando las fotos familiares. Buscaba alguna señal de cuándo empezó todo, cuándo se casó con Marta, cuándo empezó a ganar dinero, o siempre estuvo esa sombra escondida. Quizás Julián la había visto, por eso fue más estricto con él que con sus hermanos. No era dureza, era advertencia. A las 3 de la madrugada me dormí en el sofá. Soñé con Julián, jóvenes otra vez, con David bebé en mis brazos. «Cuídalo», me decía. «Va a necesitarte más que los otros». «Lo haré», respondía yo. Desperté con lágrimas en el rostro. El amanecer había llegado. Era el día de la audiencia. La sala del juzgado era fría, no solo por el aire acondicionado, sino por esa frialdad que tienen los lugares donde se decide el destino de la gente. Paredes crema, bancos de madera oscura, olor a desinfectante. Llegué temprano con Fernando, Mateo y Laura. Me senté en el lado izquierdo, con un vestido azul marino sencillo, el pelo recogido y solo mi anillo de matrimonio. Fernando me había dicho, «Debe verse digna, no ostentosa». 15 minutos después, entró David con 2 abogados de trajes impecables y Marta con un vestido negro ajustado y tacones de aguja. Se sentaron al otro lado. No me miró. Yo sí lo miré. Busqué a mi hijo en aquel hombre de traje gris, con gemelos de oro y seguridad en cada paso. No lo encontré. «Doctor Ramírez», preguntó Fernando durante el contrainterrogatorio. «¿En algún momento examinó personalmente a la señora Amalia Rivas?» «No». «Entonces, su opinión se basa únicamente en lo que otros le dijeron, ¿correcto?» «Sí, pero...» «¿Sí o no, doctor? ¿La examinó personalmente?» «No». «Gracias. No hay más preguntas». Tras un breve receso, llegó nuestro turno. Fernando llamó primero al neurólogo que me había evaluado la semana anterior. «Doctor Méndez,
un profesional con 30 años de experiencia. Doctor, ¿cuál fue su diagnóstico tras examinar a la señora Rivas? La señora Rivas muestra una función cognitiva excelente para su edad. Las pruebas de memoria, razonamiento lógico y capacidad de decisión están dentro o por encima de lo normal. No hay evidencia de deterioro significativo, dijo con voz firme. Tampoco hay signos de paranoia o comportamiento irracional. El abogado de David intentó desacreditarlo, insinuando que había sido contratado por nosotros, pero el doctor Méndez no se inmutó. Luego declaró Mateo. Habló de mí con tanto amor y convicción que tuve que contener las lágrimas. Mi madre es la persona más lúcida y centrada que conozco, dijo con firmeza. Cuidó de mi padre durante su enfermedad, administró la casa y las finanzas. Esta demanda no es sobre su capacidad mental, es sobre dinero. Después fue el turno de Laura. Su voz tembló, pero no se quebró. Hablo con mi madre 3 veces por semana desde hace 5 años. Cada conversación es clara, coherente y llena de sensatez. Si ella está incapacitada, entonces todos lo estamos. Finalmente, Fernando me llamó a mí. Subí al estrado con las piernas temblorosas. Juré decir la verdad mirando a David, que evitaba mis ojos. Señora Rivas, dijo Fernando suavemente, ¿puede explicar con sus propias palabras qué está pasando? Respiré hondo. Mi hijo quiere mi dinero, dije clara y firme. Y está dispuesto a destruir mi reputación para conseguirlo. No estoy loca. Estoy herida, porque el niño que crié prefiere verme como una mujer senil que como su madre. El abogado de David se levantó. ¿No es cierto que usted rechazó la ayuda profesional de su hijo? Me negué a entregarle el control total de mi dinero. Eso es distinto. ¿Y no le parece irracional rechazar la ayuda de un abogado exitoso, su propio hijo? No es irracional proteger lo que es mío. Lo irracional es fingir que quien quiere quitarme mi autonomía actúa por amor. La verdad, dije mirando directamente al abogado de David. Y la verdad es que si él realmente se preocupara por mí, no estaríamos aquí. Estaría en mi cocina, tomando café conmigo como madre e hijo, no intentando declararme incompetente en un juzgado. Intentó hacerme parecer resentida, amargada, irracional, pero me mantuve firme. Respondí con claridad y sin temblar. Cuando finalmente me dejó bajar del estrado, sentí que había dicho todo lo que necesitaba decir. El juez anunció que tomaría 2 semanas para revisar la evidencia antes de emitir su fallo. Salimos del juzgado en silencio. Afuera, el sol brillaba con una intensidad casi cruel después de esas horas, en una sala fría y opresiva. Laura me abrazó con fuerza. «Estuviste increíble, mamá». «Lo estuve», murmuré. «Pero no me siento así. Me siento rota». Mateo tenía lágrimas en los ojos. «Vamos a ganar esto». El juez vio la verdad. Mientras caminábamos hacia el coche, vi a David y Marta salir por otra puerta. Él reía al teléfono como si todo esto fuera un simple trámite, como si no acabara de intentar destruirme públicamente. Esa noche me senté en el jardín, bajo las estrellas. Las rosas blancas brillaban con la luz de la luna. Julián solía decir, las noches más oscuras producen las estrellas más brillantes. Quería creerlo, necesitaba hacerlo. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. «¿Señora Amalia?» Una voz temblorosa. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Patricia Ruiz. Fui secretaria de su hijo durante 3 años. Necesito hablar con usted sobre algo que él no quiere que nadie sepa». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué ha descubierto?» «No por teléfono. ¿Podemos vernos mañana?» «Es importante. Tiene que ver con la herencia y con su esposo fallecido». La llamada se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el móvil en la mano. ¿Qué tenía que ver Julián, muerto hacía 5 años, con todo esto? Patricia me citó en una cafetería del centro a las 10 de la mañana. Fui sola, como me pidió. Al llegar, una mujer joven, de unos 35 años, me saludó desde el fondo. Tenía ojeras profundas y las manos temblorosas sobre una taza de café. «Gracias por venir», susurró. Trabajé para David. Antes de irme, hice copias de unos documentos. Algo no cuadraba. Sacó un sobremanila y lo abrió.
El primer documento era una correspondencia entre David y Augusto, fechada 2 años atrás. 2 años. Un año antes de que Augusto muriera. Leí con incredulidad la carta que Patricia Ruiz había colocado sobre la mesa. En ella, David le proponía al tío un acuerdo beneficioso para ambos. Si Augusto lo nombraba heredero principal de su fortuna, él se encargaría de administrar el dinero de manera responsable. Pero lo que me heló la sangre fue la siguiente frase. Mi padre, su sobrino Julián, lamentablemente no dejó las cosas en orden. Mi madre, aunque bien intencionada, carece de la capacidad para manejar asuntos financieros complejos. Sería prudente que cualquier provisión para ella fuera administrada por alguien más capaz. Nauer. David había planeado esto 2 años atrás, antes incluso de que existiera la herencia. Hay más, dijo Patricia, sacando otro documento. Era la póliza de seguro de vida de Julián, la que yo había invertido con cuidado. Miré la fecha, 3 meses antes de su muerte. El agente que tramitó la póliza era socio de negocios de mi propio hijo. No entiendo, susurré. Señora Amalia, me miró Patricia directamente a los ojos. Su marido no tenía esta póliza antes. Su hijo la contrató a nombre de su padre, sin que él lo supiera. Pagó las primas esos 3 meses, y luego ocurrió el infarto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Está insinuando que...? No estoy acusando de nada, interrumpió ella con firmeza. Pero comprar una póliza grande justo 3 meses antes de su muerte es, al menos, extraño. Mi marido tenía problemas cardíacos, balbuceé, buscando una explicación. Los médicos dijeron que fue natural, y probablemente lo fue, pero su hijo apostó a eso. Sabía que cuando lo inevitable ocurriera, habría dinero. Dinero que él planeaba controlar. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté con voz quebrada. Porque me despidió cuando hice preguntas. Y porque sé lo que está haciendo ahora. Me obligó a escribir algunas de las declaraciones falsas que presentó en el juicio. Cuando me negué a continuar, me amenazó. Sacó más papeles del sobre. Aquí están los borradores originales, con mi letra. Esto prueba que todo fue fabricado. Tomé los documentos con manos temblorosas. Era real. Pruebas de manipulación, mentiras, y un plan que llevaba años gestándose. ¿Por qué arriesgarse?, pregunté. Porque tengo una madre, respondió. Y si alguien le hiciera a ella lo que David le hace a usted, querría que alguien hablara. Nos quedamos en silencio. Mi hijo había planeado todo esto, y quizá, incluso había apostado con la muerte de su propio padre. Me estaba destruyendo a mí porque yo era el último obstáculo entre David y el control total del dinero. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?, susurré, más para mí que para Patricia. ¿Cómo se enfrenta una al monstruo en que se convirtió su hijo sin que el dolor la mate primero? Patricia me apretó la mano. Con la verdad, siempre con la verdad, dijo. Guardé los documentos en mi bolso. Le agradecí. Le prometí que la protegería cuando todo esto saliera a la luz. Ella me abrazó antes de irse, susurrando un suerte apenas audible. Salí de la cafetería en estado de shock. Caminé sin rumbo por varias calles de Salamanca, sin ver nada realmente. La vida seguía como si nada, coches, pasos, voces, pero mi mundo se había derrumbado. Julián, mi Julián, ¿había muerto sin saber que su propio hijo compró un seguro apostando a su muerte? ¿O sí lo supo? ¿Murió en paz? ¿Murió con sospechas? ¿Y yo, tan ciega? Llamé a Fernando desde un banco en un parque. Le conté todo. Hubo un silencio largo. Esto cambia todo, dijo finalmente. Con esta evidencia no solo ganaremos el caso de interdicción, podemos presentar cargos por fraude, falsificación y coacción. No quiero venganza, lo interrumpí. Solo quiero que esto termine. Amalia dijo con firmeza. Ya no se trata solo de usted. Su hijo ha cometido delitos. Patricia es testigo. Hay pruebas. Esto debe llegar a las autoridades. La idea de ver a David no solo derrotado en lo civil, sino también frente a cargos criminales, me desgarraba por dentro. Seguía siendo mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, el que lloraba en las noches y solo yo podía calmar. ¿Cuándo se convirtió en esto? Esa tarde, Laura y Mateo vinieron a mi casa. Les mostré los documentos. Laura rompió a llorar.
Mateo se puso pálido de rabia. «Voy a matarlo», dijo, y enseguida se corrigió. «Perdón, no quise decir eso. Es que, ¿cómo pudo hacer esto a papá? ¿A ti?» «El dinero», respondí con voz cansada. «Siempre fue por el dinero». «No», dijo Laura secándose las lágrimas. «No es solo dinero. Es poder, control». Fernando presentó los documentos ante el juez. Este aceptó una audiencia urgente para 2 días después. Fueron 48 horas eternas. Apenas dormí. Soñaba con Julián alejándose, sin poder decirme lo que quería. La sala estaba llena. Periodistas en los pasillos. David entró con su equipo legal. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. El juez habló. «He revisado la nueva evidencia. Es profundamente perturbadora». Señor Herrera lo miró directamente. «¿Tiene algo que decir antes de que tome mi decisión?» David se puso de pie. Por un segundo creí que se disculparía. Su voz no contenía arrepentimiento. Sonó fría y calculadora. «Su señoría, esos documentos fueron obtenidos ilegalmente por una exempleada descontenta. No tienen validez legal», afirmó David. «Y la póliza de vida fue una medida previsora. No hay nada criminal en asegurar el futuro de la familia». El juez lo miró largo rato. Su gesto era de cansancio, pero no de indulgencia. «Señor Herrera», dijo al fin, «en mis 30 años en este tribunal he visto muchas cosas, pero pocas tan descaradas. La demanda queda desestimada. Su madre puede manejar sus asuntos. Ordeno una investigación sobre las irregularidades denunciadas. Y le advierto, si se demuestra que ha cometido fraude procesal, enfrentará consecuencias severas». Golpeó el mazo. Habíamos ganado. La pesadilla judicial terminó. Pero cuando miré a David, vi en su rostro algo que helaba. No derrota ni arrepentimiento, sino odio puro. Supe entonces que aquello no acababa. Un hijo capaz de intentar destruir a su madre en un tribunal podía hacer cualquier cosa. Esa noche regresé a casa con la calma fingida de quien cree que lo peor ha pasado. Abrí la puerta y la encontré forzada. La sala estaba hecha un desastre. Muebles volcados, cojines rasgados, fotos familiares destrozadas en el suelo. Vidrios rotos como mi corazón. Salí al jardín y mi alma se rompió de nuevo. Alguien había arrancado todas las rosas blancas. Estaban tiradas en la tierra, marchitas, como si hubieran querido borrar el último testimonio del amor de Julián y mío. Me hundí en el escalón de la entrada mientras los policías tomaban notas y fotos. No me quedaban lágrimas, solo un vacío que ardía en lo más hondo. «¿Tiene idea de quién pudo hacerlo?», preguntó un agente. Le mostré la nota que habían recuperado. Decía, «Esto es solo el comienzo». La letra era impresa, impersonal. Pero yo supe. «Mi hijo», murmuré. El oficial se mostró cauteloso. «Sin pruebas no pueden acusar. David es abogado. Sabe cubrir sus pasos». Tomaron huellas, la nota, y prometieron investigar. Pero su mirada delataba realismo. Sin pruebas directas, poco se puede hacer. Llamé a Tomás. Llegó enseguida con Laura y los nietos. Juntos empezamos a ordenar. Entre cristales y marcos rotos, Tomás me ofreció que me quedara con ellos. «No es seguro que esté sola», dijo. Sentí la ternura y la protección, pero también una firmeza desconocida en mí. «Esta es mi casa», respondí. «No me iré. No permitiré que me expulsen 2 veces». Nos quedamos hasta la madrugada limpiando, juntando los pedazos. Afuera, la noche era fría, pero dentro algo se encendió. La certeza de que ya no estaba sola. «No, Mateo», dije con firmeza, «ya perdí demasiado. No voy a perder mi hogar. Es lo único que me queda de tu padre». Laura me abrazó en silencio. Ella siempre entendió que a veces la batalla no es por ganar, sino por no perder lo que aún te sostiene. Esa noche cambié cerraduras, cerré cortinas y escuché cada ruido. Tenía miedo, un miedo profundo, porque no era un extraño, era mi hijo. Fernando denunció el allanamiento, pero sin pruebas David lo negó todo. Incluso se hizo pasar por víctima. La investigación avanzaba despacio. Yo vivía alerta. Cada llamada desconocida me helaba. Mi mundo se había vuelto hostil. 2 semanas después, Marta me llamó con voz dulce. «Amalia, sé que todo se ha ido de las manos. David está mal,
No duerme, no come. Quiero que hablemos como familia, sin abogados. Mi instinto gritaba no. Pero una parte de mí, la madre, aún quería creer. Acepté. Sábado, 3 de la tarde. Día gris. Me puse el abrigo de Julián y llevé la grabadora que me dio Fernando. Graba todo. Marta me recibió con una sonrisa vacía. David te espera en el estudio. Él estaba delgado, ojeroso, despeinado. Hola, mamá dijo sin levantarse. Hola, hijo, respondí. Estoy cansado. Tú también. Todos lo estamos. Retira la investigación y todo terminará. No puedo. Es oficial. Podrías decir la verdad. ¿La verdad? Rió sin humor. Trabajé toda mi vida para tener lo que merezco. Y ahora tú te interpones. Yo no me interpuse, David. Tú elegiste este camino. Me rechazaste. Quise protegerte. Me hiciste quedar como un monstruo frente a Laura y Mateo. No quería tu control. Quería mi libertad. Se levantó. Golpeó el escritorio con los puños. ¿Sabes lo que fue ir con zapatos rotos? ¿Escuchar burlas por nuestra pobreza? Juré que nunca más pasaría hambre. Y ahora tú bloqueas mi futuro con 1 millón que ni sabes usar. Lo entendí entonces. No era solo el dinero. Era resentimiento antiguo, la rabia de una infancia que él sintió pobre. Hijo, dije con voz suave, si te fallamos, lo siento. Te amamos con lo que teníamos. El amor no paga respeto. No, pero da paz. Y tú no la tienes, David. Vi una grieta en su máscara, pero Marta entró y todo se cerró otra vez. ¿Ya acabaron? Preguntó con dulzura calculada. Sí, dijo David. Antes de irme lo miré. Tu padre te amó cada día de su vida. Sacrificó su salud, su tiempo, su vida, para que tuvierais oportunidades, le dije. Si tu padre estuviera aquí, viendo en qué te has convertido, se le rompería el corazón. David sonrió con frialdad. Pero no está aquí, ¿verdad, mamá? Está muerto, y los muertos no opinan. Salí de esa casa bajo la lluvia que empezaba a caer. Sentí que había perdido a mi hijo para siempre. El David que yo conocí, si alguna vez existió, ya no estaba. Solo quedaba un extraño con su rostro y su voz, pero sin alma. Al llegar, vi a Laura y Mateo esperándome en la puerta. Su preocupación me envolvió como un refugio. Había perdido un hijo, pero tenía 2. Y ellos valían todo el dolor. Esa noche escuché la grabación. Al final, cuando me iba, David susurró algo que no había notado. Perdóname, mamá. 3 palabras casi inaudibles. 3 palabras que abrían una grieta diminuta entre todo el odio. La investigación avanzaba. Patricia testificó y presentó pruebas. Otros empleados de David hablaron también. Fernando me llamó un martes con la noticia que temía. La fiscalía presentará cargos formales, dijo. Fraude procesal, falsificación. Podría enfrentar hasta 5 años. 5 años. Mi hijo en prisión. ¿Hay forma de evitarlo? Pregunté con voz débil. Sí, si acepta un acuerdo, devolver dinero, perder su licencia temporalmente y disculparse públicamente. ¿Aceptaría? No lo sabía. El David de la corte era orgulloso, pero también estaba el que susurró, perdóname, y decidí hacer algo. Esa misma tarde escribí una carta, a mano, con papel que guardaba para momentos que importaban. David, hijo mío, sé que nuestra pobreza te dolió, sé que nuestros límites te pesaron. Siento si alguna vez te hicimos sentir menos de lo que eras, pero debes entender que ningún dinero llenará el vacío que llevas dentro. Todavía hay tiempo para elegir quién quieres ser. Tu padre te amó con cada fibra de su ser y yo, aunque me duela, sigo siendo tu madre. Y las madres no dejan de amar incluso cuando el amor duele como ahora. La puerta de mi casa siempre estará abierta para ti, pero tendrás que cruzarla como el hombre que realmente eres, no como la máscara que llevas. Con amor eterno, mamá. Cuando terminé de escribir, comprendí algo. Ya no luchaba para recuperar a David, sino para no perderme a mí misma. Envié la carta por correo certificado a la oficina de David. No esperaba respuesta. Solo quería que supiera que, si lo deseaba, aún había un camino de regreso. Pasaron 3 semanas sin noticias. Una mañana, Fernando me llamó con urgencia. Amalia,
Ven a mi despacho. Ha pasado algo importante. Llegué en 30 minutos. Lo encontré serio, rodeado de documentos. Siéntate. Esto va a cambiarlo todo, dijo. La investigación había revelado algo que David ocultó cuando actuó como albacea de la herencia de Augusto. El testamento leído era legítimo, explicó Fernando, pero había documentos anexos que tu hijo ocultó deliberadamente. Me entregó una carpeta gruesa. Dentro había cartas, documentos notariales y correos electrónicos. Abrí la primera hoja, una carta de Augusto dirigida a todos los herederos. Queridos sobrinos, les dejo esta fortuna no como un fin, sino como un medio. Trabajé toda mi vida y descubrí que el dinero sin propósito es solo papel. Por eso establezco condiciones. 20 millones deberán destinarse a crear la Fundación Educativa Julián Rivas en honor a mi sobrino. Los 12 millones restantes se dividirán entre ustedes 3. Deberán trabajar juntos 5 años en la administración de la fundación. Si alguno se niega, perderá su parte. El millón adicional para Amalia Rivas es incondicional, en reconocimiento a su carácter y dedicación. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas. David sabía esto, susurré. Sí, asintió Fernando. Como albacea, recibió todo del notario y tenía obligación legal de compartirlo. Pero no lo hizo, porque si las condiciones salían a la luz, no recibiría 10 millones para él, sino 4. Y debería trabajar 5 años ayudando a familias pobres, justo lo que él había querido dejar atrás. Fernando me mostró más pruebas. Correos entre David y Augusto, fechados 2 años atrás. David insistía en que debía ser él quien administrara la herencia, alegando que tenía la experiencia legal necesaria. Leí los mensajes con el estómago encogido. No era improvisación. Había cultivado esa relación con cálculo, paciencia y frialdad, posicionándose para controlar todo cuando Augusto muriera. Ahí, con los documentos en mis manos, comprendí la magnitud real de su traición. No era solo codicia, era una estrategia planificada durante años. Y yo, su madre, había sido el único obstáculo que no pudo prever. ¿El tío Augusto sospechaba algo?, pregunté. Fernando me entregó un sobre amarillento. Léelo. La carta, escrita una semana antes de morir, decía: si están leyendo esto es porque algo salió mal. Sospecho que David, a quien nombré albacea, podría intentar manipular mi voluntad. Es ambicioso, y la ambición sin valores es peligrosa. Dejo copias con mi abogado y notario. Mi verdadero deseo es crear una fundación que honre el carácter, no la riqueza, como el de Julián y Amalia. Que el dinero sirva al bien, no a la codicia. Me cubrí el rostro con las manos. Augusto lo había visto todo. Amalia, dijo Fernando, esto es fraude testamentario. Tu hijo ocultó deliberadamente los documentos. Puede enfrentar 10 años de prisión. El testamento real exigía destinar 20 millones a una fundación educativa y repartir los 12 restantes entre David, Laura y Mateo, pero solo si trabajaban juntos 5 años. Mi millón era incondicional. David sabía que no obtendría 10 millones, sino 4, y no soportó esa idea. Además, ya había gastado casi 2 millones en propiedades y lujos. Si no los devolvía, debería vender todo y responder penalmente. Lucía lloró al leer la carta. Mateo apretó los puños con rabia contenida. El legado de su padre había sido traicionado. Una semana después, en la audiencia, la sala estaba llena de periodistas. David entró con su equipo legal. Estaba irreconocible, delgado, pálido, con los ojos vacíos. El juez revisó los documentos y lo miró fijamente. Señor Herrera, traicionó una responsabilidad sagrada, dijo. David se levantó. No tengo excusas. Dejé que mi orgullo me convirtiera en alguien que no reconozco. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. El fiscal preguntó. ¿Confiesa formalmente? Sí. El juez aceptó el acuerdo. 3 años de prisión, 5 de libertad condicional, restitución completa, pérdida de su licencia y trabajo obligatorio en la Fundación Julián Rivas tras cumplir condena. David se acercó a mí, de rodillas, con lágrimas cayendo. Perdóname, mamá. Augusto vio lo que yo no, que el verdadero regalo no era el dinero, sino la oportunidad de honrar a papá. Lo destruí por miedo. Puse mi mano en su cabeza,
como cuando era niño. No se trata de que yo te perdone, susurré. Se trata de que tú aprendas a perdonarte y a honrar su memoria con humildad y servicio. Mientras se lo llevaban, Laura, Mateo y yo lloramos juntos. No solo por lo perdido, también por la posibilidad de redención. La generosidad transforma el resentimiento en servicio, y mientras salíamos de aquella corte hacia la luz fría de Salamanca, comprendí que aunque el camino sería largo, todavía había esperanza para mi hijo, porque el amor verdadero no significa rendirse, significa creer en la posibilidad de transformación, incluso cuando todo parece perdido. Yo, Amalia Rivas, viuda de un hombre bueno y madre de 3 hijos, nunca dejaría de creer. Ha pasado 1 año y medio desde aquel día ante el fiscal. Ha sido tiempo de silencio, de heridas lentas y reconstrucción paciente. La sanación nunca es sencilla, pero enseña. David cumplió 8 meses de su condena antes de ser transferido a un programa de trabajo comunitario por buena conducta. Lo visité 2 veces. No hablamos demasiado. Nos mirábamos a los ojos, sosteniéndonos las manos sobre la mesa helada de la sala de visitas. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. La Fundación Educativa, Julián Rivas, se inauguró 6 meses después de resolverse el caso. Mateo, Laura y yo trabajamos codo a codo para levantarla. Otorga becas a jóvenes de familias humildes que, además de notas, demuestren carácter y compromiso social. Laura dejó su empleo y regresó para dirigir la fundación a tiempo completo. Tiene un talento natural para ver potencial donde otros solo ven carencias. Mateo administra las finanzas con la prudencia que heredó de su padre. Y yo, a mis 68 años, me convertí en el rostro público. Visito escuelas, hablo con padres, comparto mi historia. Al principio me aterraba. No soy académica ni tengo títulos. Solo tengo mi vida y el dolor convertido en experiencia. Pero descubrí que eso era exactamente lo que la gente necesitaba. No teorías, sino la voz de una madre que vio a su hijo caer en la oscuridad y luchó por traerlo de vuelta a la luz. En una de esas charlas conocí a Elena, de 58 años. Se me acercó llorando. Mi hija no me habla desde hace 3 años, me dijo. Discutimos por dinero, por herencias. Hoy comprendí que aún no es tarde. La abracé. En ese gesto comprendí que mi historia servía a otros. David salió tras cumplir su sentencia. Insistió en no pedir liberación anticipada. Necesito pagar lo que debo, me dijo. Cuando cruzó la puerta, allí estábamos. Mateo, Laura y yo. Sin aplausos ni discursos. Solo familia. Solo amor. Nos abrazamos en silencio. David era otro hombre. Más delgado, sí, pero también más humano. La coraza de orgullo y ambición que lo había definido se había erosionado, dejando al descubierto a alguien vulnerable y dispuesto a empezar de nuevo. Marta había pedido el divorcio mientras él estaba en prisión. No la juzgué. Ella se había casado con una versión de David que ya no existía. Él firmó sin resistencia. Ella merece algo mejor, mamá me dijo. Yo solo puedo ofrecer disculpas. David empezó a trabajar en la Fundación Educativa Julián Rivas como parte de su servicio comunitario. Al principio fue incómodo. Ver a Laura y Mateo liderar algo que él intentó destruir le dolía, pero acudía cada día. Limpió oficinas, ordenó archivos, hizo el trabajo que nadie quería. Hasta que un día algo cambió. Le asignaron trabajar con los becados, niños pobres como él había sido, con zapatos gastados y ojos llenos de sueños. Una tarde lo encontré en el jardín hablando con un niño llamado Miguel, de 10 años. El pequeño le mostró un dibujo de una gran casa. Algún día se la compraré a mi madre, dijo con convicción. Seré abogado y nunca más tendrá que preocuparse. Vi el rostro de David transformarse. Ese niño era yo, susurró. Si nadie lo guía, terminará como yo terminé. Entonces guíalo tú, respondí. Enséñale con acciones, no con palabras. Y así fue. David se convirtió en mentor. No en uno que habla de valores desde un atril, sino en el que se sienta con los niños a hacer deberes, a escucharlos. Los chicos lo adoraban porque veían en él redención, no perfección. 3 meses atrás, en el aniversario de la fundación, dio su primer discurso.
Admitió su codicia, su caída, su aprendizaje. Mis padres eran gente sencilla, yo los vi como insuficientes. Ahora sé que tenían la verdadera riqueza, integridad. Pasaré mi vida honrando ese legado. El público se puso en pie. Después me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. El amor de una madre no muere, le dije. Ustedes son trozos de mi alma. Hoy escribo desde mi jardín en Salamanca. Las rosas que Mateo y David replantaron florecen fuertes. Cada domingo cenamos juntos. Cocinamos, reímos, lloramos. Ya no hay máscaras. La redención no es un destino, es un camino. Y mi hijo está caminando. Cuando cuento mi historia, no lo hago para que me tengan lástima. Lo hago porque sé que hay muchas madres, muchos padres y abuelos que han sentido el mismo dolor que yo sentí. Si tú estás escuchando esto y has pasado por una traición familiar, quiero que sepas que no estás solo. Yo también estuve ahí, sentada en medio de la oscuridad, pensando que todo estaba perdido. Pero hoy estoy aquí, en pie, con mi corazón marcado pero fuerte, porque entendí que incluso después del golpe más duro, la esperanza puede volver a florecer. Por eso te invito a dejarme tu comentario. Cuéntame si tú también has tenido que luchar por tu dignidad, por tu casa, por tu voz. Tus palabras no solo me ayudarán a mí, también darán fuerza a otros que lean tu historia. Juntos podemos crear una comunidad donde nadie tenga que callar su dolor. Si crees en la importancia de proteger a nuestros mayores, de defender la dignidad y la verdad, apóyame compartiendo esta historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y escribe tus consejos para quienes hoy están pasando por su propia batalla familiar. A veces, una sola palabra de aliento puede cambiar un destino.